Profesor. Bueno, la idea es que nos comente un poco. Por cierto, la pregunta básica: ¿reinició actividades presenciales hoy el pedagógico de Maracay o los pedagógicos del país? ¿Reiniciaron actividades presenciales? Nosotros venimos trabajando desde hace ya un tiempo, Telman, con la modalidad mixta. Semipresencial. Semipresencial. Pero el llamado fue a retomar actividades presenciales en un 100%, ¿ah? Sí, va a ser muy difícil, Telman, sumamente complicado, por cuanto las condiciones de infraestructura, de inversión académica, no están dadas para una presencialidad total. Y si a eso le sumamos las tablas salariales que salieron la semana pasada, bueno, la cuestión se complica un poco más. Fíjate, por ejemplo, que en el pedagógico del Mácaro no hay luz por el robo sistemático de transformadores y cables. Igual ocurre en el pedagógico de Maturín y en una zona muy grande del pedagógico de Maracay. Tenemos pedagógicos que sí tienen condiciones para tener una presencialidad más o menos razonable, pero hay pedagógicos que no las tienen. Inclusive en el sector universitario nacional existen universidades que a lo mejor tienen mejores condiciones que otras. El caso, por ejemplo, de la Universidad de Oriente, que ha sido atacada de una manera brutal y ha sido diezmada en términos de su infraestructura física funcional. Entonces no es fácil llamar a una presencialidad total si las condiciones no están dadas. Nosotros vamos a seguir trabajando en función de la prosecución académica de nuestros estudiantes, porque es la razón de ser de las universidades, pero con una modalidad asistida, una modalidad que permita que ellos no se rezaguen y que continúen su prosecución. Pero hacer un llamado a una presencialidad total significa que tenemos todas las condiciones para ello y no las tenemos. El tema de la tabla salarial, explíquenos un poco más. Por ejemplo, un profesor, ¿cuánto pasaría a ganar? Bueno, fíjate, yo te voy con esta propuesta que hay, pues, hacia el sector universitario, propuesta salarial. Yo te cuento más o menos cómo estamos afectados en este momento. Y llama poderosamente la atención que un día se anuncian unas tablas que impactaron negativamente en todo el sector y al día siguiente te llamen a una presencialidad. Eso llama poderosamente la atención, porque se supone que el llamado a presencialidad debe venir acompañado de unas condiciones de trabajo dignas. Claro. Y resulta ser que estas tablas salariales afectan notablemente al sector. Inclusive, yo pienso que mucha gente va a ganar menos. Y te voy a explicar por qué. La prima de titularidad, por ejemplo, un profesor titular es la máxima categoría académica que tiene un docente universitario. Y esa categoría académica se premia, o se premiaba, mejor dicho, con el 20% del salario básico. Eso la eliminaron. Si ya no van a tener 20% de su salario básico. La prima familiar, por ejemplo, que era del 40% del ingreso mínimo mensual, ahora es de 10%, 30% menos. La prima por hijos, que era una reivindicación de muchísimo tiempo, antes era del 17.5% del ingreso mínimo mensual. Ahora pasa a ser lineal 12.50 bolívares por hijo mensual. Imagínate tú lo que eso significa, ¿no?, para un trabajador universitario. La prima de actividad universitaria pasa de 25 a 12.5, menos de la mitad. Existían primas, por ejemplo, que tenían que ver con el estudio de las personas. Si tú estudiabas para ser técnico superior, un trabajador universitario, un personal administrativo, un personal obrero, pasaba a ganar 20% del salario mínimo mensual. Si hacía una licenciatura, 30%. Si hacía una especialización, 40%. Una maestría, 50%. Un doctorado, 60%. Ahora, la licenciatura va a 25%, la especialización a 30%, la maestría a 35% y el doctorado a 40%. Y algo bien delicado, algo muy delicado. La prima de responsabilidad. ¿Qué significa prima de responsabilidad? Aquellos trabajadores universitarios que ocupan cargos de mucha responsabilidad, como el director nacional de administración, como el director nacional de personal, como el director nacional de planificación, y sus réplicas en los institutos. Ellos tenían una prima de responsabilidad, así como los vicerrectores, los rectores, los decanos. Esas primas fueron eliminadas. Entonces, esa gente se mantenía trabajando con un sueldo bastante bajo, porque esa prima de responsabilidad le compensaba un poco el sueldo y le permitía
medianamente asistir a su trabajo. Al eliminar esta prima de responsabilidad, la fuga de trabajadores va a ser masiva. También eliminar la prima de antigüedad, la prima de transporte y alimentación, es decir... A ver, profesor Raúl López Sayago, creo que se cayó la comunicación importante. Se va a quedar con un sueldo que quizás, en el caso particular de los que tenían prima de responsabilidad, van a ganar menos que ahora. Claro. Entonces, eso definitivamente tiene consternada a la comunidad universitaria nacional y la reacción no va a ser precisamente de alegría ni de entusiasmo para asistir a una presencialidad total. De verdad que nos sentimos muy afectados por esta tabla y no entendemos las razones por las cuales reivindicaciones que estaban en la cuarta colectiva única ahora no se reconocen. Y hay un principio básico de respeto a las reivindicaciones adquiridas a lo largo del tiempo de todos los sectores laborales del país. No entendemos cómo eso ha sido vulnerado de una manera tan dramática, ¿no? Y que va a afectar definitivamente el funcionamiento de las universidades nacionales. Uh-huh. O sea, a ver, te doy esto, pero te quito todo esto. ¿Así de sencillo? Exactamente, sí, exactamente. Uh-huh. Es decir, tú no puedes quitar las primas. Es decir, el sector universitario se siente sumamente afectado por todas esas reivindicaciones que fueron obviadas, dejadas de lado y no reconocidas en este momento. Y eso es sumamente grave. Uh-huh. Y que, bueno, y todas esas primas, usted lo acaba de decir, formaban parte de la última contratación colectiva. Sí, señor, las teníamos vigentes hasta la cuarta convención colectiva única. Ajá, pero en este momento lo que está planteado no ha pasado de una tabla salarial, es decir... Mira, Telma, la sorpresa la vamos a tener cuando cobremos. Uh-huh. Nosotros todavía no hemos cobrado. Uh-huh. Vamos a ver el impacto que va a tener en el cobro ahora con esta nueva tabla salarial. Yo te comento que cuando iniciaron los TXT, cuando el Ejecutivo se llevó de manera ilegal el pago del personal docente para hacerlo directamente desde el ministerio, porque ya nosotros ni siquiera pagamos, pagan ellos directamente, un vicerrector de la universidad nuestra ganaba casi un tercio del sueldo que estaba ganando inicialmente. Claro, después más o menos se acomodó por el desorden que había y logró nuevamente estabilizarse su sueldo. Uh-huh. Pero el impacto real lo vamos a tener en el momento en que cobremos. Uh-huh. Y yo sé que la reacción va a ser contraria uh-huh. a un entusiasmo, a una motivación para estar presencialmente en las universidades. Yo creo que vamos a seguir durante bastante tiempo con la modalidad asistida y con la semipresencialidad. Por varias razones. En primer lugar, porque el sueldo no le va a permitir la movilización a la gente. Uh-huh. En segundo lugar, porque el bono de transporte y el bono de alimentación fue eliminado, entre otras cosas, entre otras tantas cosas. Y en tercer lugar, porque la infraestructura física, funcional y la inversión académica no se ha hecho. Es decir, aquí tenemos una desinversión en educación desde hace ya bastante tiempo, que no ha permitido renovar equipos, que no ha permitido adquirir equipos novedosos para la calidad académica, porque no solamente queremos atender a nuestros estudiantes, sino queremos atenderlos con calidad. Porque si algo nos preciamos los venezolanos desde hace bastante tiempo es que nuestros profesionales eran excelentes, sí, así es. Eran confiables en todas las áreas de conocimiento. Uh-huh. No sabemos qué va a pasar al futuro, de verdad que estamos muy preocupados. Sí. Bueno, no es fácil, algunas situaciones no son nada fáciles, ¿no? No es fácil. Nada fácil, hay que bajar, hay que revisar, pues cualquiera piensa que con el aumento salarial los docentes, pues, bueno, un aumento salarial que cubre tan solo una porción, o sea, se ha visto con buenos ojos porque de 10 bolívares a 126, pues, es algo, ¿no? La gente siente un respiro, pero en definitiva sigue sin cubrir las necesidades totales de cualquier venezolano hoy día. Así es. Ahora, y te digo algo, las sociedades que han logrado un desarrollo sustentable ha sido precisamente por la inversión en educación. Y los maestros y los docentes de cualquier nivel son excelentemente bien remunerados, y con unas condiciones de seguridad social, de seguridad social extraordinarias. Porque son los maestros, los médicos, los enfermeros, claro, los bomberos, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Mira, seguridad, policía, salud, educación y seguridad. Sí. Son cosas muy básicas que tú tienes que, de alguna manera, conservar y preservar. Y te digo algo, el maestro venezolano, el profesor venezolano, llegó un momento, en los años entre los 80 y los 90,
que tenía una muy buena remuneración. Es decir, el docente universitario era bien remunerado, el trabajador universitario en general, el obrero, el administrativo, tenía buena remuneración. No, así es. Y si bien no alcanzábamos estándares como los de Corea del Sur, como los de Japón, como los de Inglaterra, en fin, de Singapur, pero sí estábamos en un nivel bien interesante a nivel latinoamericano. Pero estamos por debajo de todos. Y eso evidentemente que afecta notablemente la calidad de la educación. Ahora, conversaciones sobre el contenido de esta tabla salarial las hay, eso por un lado. Por otro lado, usted acaba de señalar, bueno, que las condiciones físicas o estructural o de infraestructura no están dadas tampoco para reiniciar actividades. A la Universidad Central en Caracas le están haciendo una inversión. ¿Cómo se ve esto desde los pedagógicos? Cuando digo inversión, bueno, todo lo que es la parte... este fin de semana alguien me comentaba que es impresionante, ¿no? La inversión que se ha hecho. Y bienvenida esa inversión, pero es Caracas. Es Caracas. Sí, pero el país es muy grande. Es correcto, por eso le digo, es Caracas, sí. El tema de los pedagógicos. Claro. Yo mencionaba al inicio desde el espacio el tema de la UCB, Maracay, de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Zulia, así. Sí, bueno, la Universidad del Zulia también está bastante afectada por la delincuencia y por el problema de infraestructura y de desinversión. Yo creo que aquí tiene que retomarse lo que el Consejo Nacional de Universidades en un momento determinado fue y la Oficina de Planificación del Sector Universitario fue, que era precisamente no discriminar en cuanto a asignación presupuestaria para el sector universitario, sino hacerlo en base a los planes operativos y a las necesidades de infraestructura. Eso es lo que hay que hacer, porque tú no puedes resolver un problema pintando y acomodando una universidad entre tantas que el país tiene. Aquí se requiere una inversión masiva hacia el sector universitario que permita recuperar el estatus y las condiciones que en un momento determinado teníamos. Es más, te comento algo. En épocas anteriores, en los años 80, los laboratorios de los liceos venezolanos eran extraordinariamente bien dotados. De los liceos, no te estoy hablando de universidades. En las universidades, imagínate cómo estaban de bien asistidos estas necesidades académicas. Y ahora nuestros laboratorios pues ni siquiera se acercan a lo que era un laboratorio de un liceo en esa época en términos de dotación. Es difícil, hermano, no es nada sencillo. No es nada sencillo. Estamos hablando de la docencia universitaria y un profesor de bachillerato, ¿cómo queda ante todo esto con el salario mínimo anunciado por el gobierno nacional? Sí, yo me imagino que ellos tendrán su aumento, no sé si significativo para la reincorporación, pero he escuchado a maestros que me han dicho que ellos van a seguir trabajando de manera semipresencial porque no tienen las condiciones tampoco para ir. Porque acá el problema es un problema bien complejo, porque si tú revisas, Herman, si tú proyectas a futuro qué profesionales vamos a tener, qué bachilleres vamos a tener, bajo las condiciones que tenemos actualmente, se presagia un seguro no promisor para nuestro país. Que en esa área siempre fuimos vanguardia. Entonces, yo creo que en algún momento este gobierno o el que sea tiene que tomar conciencia de la importancia que tiene la educación para el país, de la importancia que tiene y de la necesidad de darle al maestro y al docente un estatus dentro de la sociedad que le permita vivir y trabajar con tranquilidad. En este momento tú te enfermas, un docente se enferma, un maestro se enferma, y bueno, es una calamidad, porque no tienes seguridad social. Anteriormente tú simplemente ibas a una clínica, presentabas tu cédula de identidad, y con eso ya tú estabas inscrito en un seguro que te daba la universidad o que te daba el ministerio, e ingresabas sin ningún tipo de inconveniente, y eras asistido. Entonces ahora no solamente te preocupa la enfermedad, que definitivamente preocupa, sino que también te preocupa que no te van a atender. Tú tienes dos dramas encima, la enfermedad y la no asistencia médica. Entonces, el docente tiene que tener seguridad social y tiene que tener un sueldo que le permita vivir con tranquilidad para poder formar a los niños y jóvenes del futuro. Entonces, imagínate la situación es... Sí, el maestro, el profesor de bachillerato, el docente universitario. Ahora, volviendo al tema, ya casi que para cerrar, profesor, del tema de la tabla salarial de los docentes universitarios, yo le preguntaba por las conversaciones, si hay conversaciones, si hay la posibilidad de una revisión. Bueno, te comento, la semana pasada cuando se conocieron las tablas,
todos los consejos universitarios, o la mayoría de los consejos universitarios de las universidades nacionales, se pronunciaron en contra de esas tablas. Igualmente lo hizo la Asociación Venezolana de Rectores, AVERU, también se pronunció en contra de esa tabla salarial y explicaron las razones por las cuales rechazaban esa propuesta. Esta semana seguramente se darán reuniones entre autoridades y gremios a los efectos de ir un poquito más hacia la acción, que permita que se sienta de alguna manera la reacción del sector en relación a esa tabla que definitivamente no cubre las expectativas de los universitarios venezolanos. ¿Cuántos estudiantes tiene en este momento el Pedagógico de Maracay? Mira, en el Pedagógico de Maracay debemos tener alrededor de 4.500 a 5.000 estudiantes, quizás un poquito menos, quizás entre 4.600 por allí. ¿Cuáles son las áreas más solicitadas? En este momento, lenguas extranjeras. Ajá. Tú te imaginarás por qué. Lenguas extranjeras. Sí. Sí, porque los muchachos siempre tienen expectativas. ¿Cómo está matemática, física, química? Matemática tiene demanda, física tiene demanda, química no tanto, pero fíjate tú, estas áreas son muy importantes para aquellos que quieran estudiar en el Pedagógico de Maracay, por dos razones. Primero, porque se van a graduar en áreas muy importantes para el país, que las necesitan. Pero también es importante porque si alguien en algún momento determinado decide irse del país, nuestros egresados son muy bien vistos en el exterior. Conozco muchos muchachos nuestros que están trabajando en Chile, que son del área de química y de física, y muchos que están trabajando en Colombia, a nivel universitario y a nivel medio. En Perú también tenemos muchos egresados nuestros trabajando, porque la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y los docentes nuestros, y en general los profesionales venezolanos, con un título de una universidad de prestigio, pues son muy bien recibidos en esas latitudes. Esa cifra que usted maneja de 4.500, perdón, ¿son todos los pedagógicos o Maracay? No, Maracay. A nivel nacional estamos alrededor de los 40. 40.000. Sí, porque es que, y le pregunto... Sin sumar posgrado, porque con posgrado subimos bastante la matrícula. Porque tenemos mucha demanda a nivel de posgrado. Hay mucha demanda a nivel de posgrado. Sí, porque me estoy consiguiendo con frecuencia, inclusive, tanto en público como en privado, padres y bueno, representantes que me dicen, no, mi muchacho no recibió química el año pasado. Cuando en algunos casos, pues, me dicen, no, tuve que ponerle un profesor, tareas dirigidas, química, física, matemática, porque hay fallas. El bachillerato es dramático. Sí, es dramático, especialmente en estas áreas, ¿no? Física, química, matemática, inglés. El que puede paga tareas dirigidas y el que no, el muchacho queda con ese vacío, sin formación de matemática, química, física. Sí. No, y después llega a la universidad con unas deficiencias increíbles, ¿no? Sí. Y todo eso es producto del problema que tenemos en el país, porque muchos muchachos egresados en esas áreas se van, porque saben que van a tener trabajo fuera del país, aunque nadie quiere irse, a nadie le gusta yo creo que eso es así, que nadie en el fondo quiere irse, ¿no? Que hay unas circunstancias que obligan, que te empujan. Profesor, ante todo, muchísimas gracias por atendernos. Siempre un gusto tenerlo en el espacio, aunque sea por esta vía. Sabe que estamos a la orden, pero ¿qué le dice usted a ese docente que lo está oyendo en este momento, a esta hora? Bueno, voy a terminar como comenzaste hace rato, diciendo que hay que ir hacia adelante, hay que mirar hacia adelante. Hay que pensar en el futuro con esperanza. No podemos desmayar. Tenemos que seguir yo estoy de acuerdo con luchando por esta Venezuela que todos queremos y que todos deseamos recupere sus condiciones de vida, sus condiciones de seguridad, sus condiciones de salud, sus condiciones educativas. Y para ello todos tenemos que hacer el esfuerzo, absolutamente todos. Así es, absolutamente todos. Doctor, profesor, muchísimas gracias. Gracias por atendernos de nuevo, un abrazo y